A 17 años de la tragedia ocurrida en la guardería ABC, a consecuencia de la impunidad y corrupción que se vivía en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en voz de la ministra Loretta Ortiz, ha decidido reabrir este caso para hacer justicia. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente martes. Excelente martes ya 16 de junio. Y sí, así como ustedes lo están escuchando. Parece que fue ayer. Parece que esta noticia consternaba a México hace poco tiempo. Pero no. Esto fue hace ya 17 años. 17 años de lucha constante. 17 años en la que decenas de padres han alzado la voz para que se les oiga y se haga justicia. Padres que en su momento confiaron en una guardería porque tenían que trabajar. Una guardería que no tenía las medidas de protección civil adecuadas para mantener a los hijos de estos padres e incluso a las maestras que ahí trabajaban. Durante el sexenio de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, de Fox, como ustedes saben, todo se estaba privatizando, incluso el cuidado de los niños. Y esto pues operaba a través de concesiones que otorgaba el Instituto Mexicano del Seguro Social a particulares que, coludidos con los gobiernos estatales y municipales, podían poner guarderías prácticamente en cualquier lado. Cualquier casa podía ser una guardería con las mínimas medidas de seguridad, tal como fue el caso de la tristemente célebre guardería ABC. Fue un 5 de junio del año 2009, un día en que México se enlutó, pero también se llenó de indignación. 49 angelitos prácticamente fueron víctimas de la corrupción del carnicero de Michoacán, Felipe Calderón. En ese entonces, el gobernador del estado de Sonora prácticamente sirvió de títere. Un gobernador que hoy, pues obviamente no ha sido tocado por la justicia. ¿Por qué? No lo sabemos. Sin embargo, la tirada de los responsables era que el delito prescribiera, que no se llevara a cabo ninguna situación en su contra. Incluso, durante el sexenio de Felipe Calderón, el exministro Arturo Saldívar llegó a señalar que hubo injerencia por parte de tanto Felipe Calderón como de su secretario de gobierno, en ese entonces el señor Gómez Mont, para que el asunto se cerrara. ¿Por qué? Porque estaba vinculada a Altagracia Gómez del Campo. Tal vez el Gómez del Campo no les dice mucho, pero Altagracia Gómez del Campo es prima hermana de Margarita Zavala Gómez del Campo. Sí, la esposa de Felipe Calderón, y también es pariente de Mariana Gómez del Campo. Resulta ser, mis queridos amigos y amigas, que el día de ayer la ministra Loretta Ortiz pues ha decidido reabrir este expediente, sobre todo en cuestión de dos exfuncionarios que se habían lavado las manos y que tenían mucha responsabilidad en este asunto. Porque uno de los principales, sí, escapó a la justicia terrenal, pero no a la justicia divina. Porque el entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Molinar Orcasitas, igual se hizo tarugo, pero sí, no escapó a la justicia divina y ya se está quemando en leña verde en el meritito infierno. Y es que miren, mis queridos amigos, esta es la determinación de la que estamos hablando por parte de la Suprema Corte. Dice: busca la Corte juzgar a más exfuncionarios por la tragedia de la guardería ABC. La ministra Loretta Ortiz Alf propondrá el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrir la puerta para procesar penalmente a más exfuncionarios relacionados con el incendio de la guardería ABC, al considerar imprescriptibles los delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión en perjuicio de menores de edad resultados de la tragedia del 5 de junio del 2009, en la que murieron 49 niños y 106 resultaron heridos. El proyecto, enlistado para el próximo miércoles, es decir, para mañana,
propone determinar que la magnitud de la tragedia y el incumplimiento del deber del cuidado del Estado constituyen violaciones graves a los derechos de las infancias. Debe dejarse en claro que cuando nos encontramos ante un suceso de la magnitud del que aquí nos ocupa, estamos expresando también la complejidad de su investigación y sanciones, porque el evento en sí mismo se separa de cualquier ilícito ordinario del derecho penal y por ende esta Suprema Corte sostiene su imprescriptibilidad en términos del último párrafo del artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El caso se centra en el amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, quien fue detenido tras una denuncia presentada por el instituto en 2020, ya durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque recordemos que en los sexenios de Peña y Felipe Calderón, estos exfuncionarios gozaron de total impunidad. Al igual que los entonces Coordinadora Nacional de Guarderías, debido a que ambos no habían sido investigados por el caso ABC. El exfuncionario impugnó su vinculación a proceso dictada el 18 de noviembre del 2020 por los homicidios y lesiones culposas debido a la omisión en agravio de niños, así como de la prisión preventiva justificada a la que fue impuesta. En su demanda de amparo, sostuvo que la acción penal ya había prescrito, pues el plazo para perseguir estos delitos venció el 13 de septiembre del 2019. Sin embargo, un juez de distrito le negó en 2021 el amparo al quejoso al considerar que los ilícitos cometidos contra niñas y niños son imprescriptibles. A la solicitud de un tribunal colegiado, el caso fue atraído el 19 de junio del 2024, es decir, hace 2 años. La ministra Ortiz respalda el criterio al sostener que el interés superior de la niñez y los estándares nacionales e internacionales de garantías fundamentales impiden que la prescripción cierre el acceso a la verdad y la justicia. De aprobarse el proyecto, la Suprema Corte devolvería el caso al sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito para que emita una nueva sentencia de amparo bajo ese criterio y analice los demás argumentos del exfuncionario contra su vinculación al proceso. Es decir, el exfuncionario señala en su defensa que el delito por el cual se le imputa ya había prescrito pues varios años después, aproximadamente unos 10 años después. Sin embargo, en este asunto es de vital importancia la determinación de la Suprema Corte, porque si bien es cierto hoy hay 2 exfuncionarios vinculados a proceso por este delito, esto abriría la puerta para sancionar de forma correcta, a otros exfuncionarios e incluso a otros involucrados que hoy no son exfuncionarios, como Altagracia Gómez del Campo, la prima de Margarita Zavala y que era socia precisamente de la prima de Lili Telles, la cual fue detenida el año pasado por la responsabilidad que le aquejaba en torno a este asunto. Entonces, ante este panorama, pues sí, más exfuncionarios, no solamente del gobierno de Felipe Calderón, sino también del gobierno en ese entonces priista de Eduardo Burs en Sonora y también de la alcaldía de Hermosillo en ese entonces, pues estarían vinculados a proceso y estarían obligados a presentarse ante las autoridades y de declararse culpables por parte de las autoridades a pagar la reparación de daño, que sí, una vida no se paga con nada, pero cuando menos se está haciendo justicia para las víctimas, sobre todo para estas víctimas que pues tuvieron que confiarle desgraciadamente pues a sus hijos, a estos personajes, a estos dueños de la guardería, y fueron los que menos responsables se hicieron. Fueron más cuestiones de servidores públicos que realmente los dueños, que para mí son los principales responsables, porque prácticamente ellos sabían que el lugar no era el adecuado, prácticamente ellos sabían que no había los extintores para apagar un fuego, que era una bodega con plafones, que era altamente inflamable, y todo eso lo pasaron por alto con tal de hacer negocio. Así que la que debería estar tras la cárcel, desde mi perspectiva, es la prima de Margarita Zavala, y sí, también el carnicero de Michoacán, Felipe Calderón, por encubrir a esta señora Altagracia Gómez del Campo. Esto es una buena propuesta de la Suprema Corte, de la cual hablaremos más a detalle. Y también la Suprema Corte está saliendo y se los vamos a mostrar porque ya hubo avances aquí en Campeche. Nos vemos al rato con más información, esperando como siempre que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes. Quiero saber su opinión sobre este tema, es bastante polémico. Además de que nos dejen también sus compartidas para que más gente se entere de noticias como esta. También los invito a que se suscriban a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más información. Recuerden que yo no soy ni Fini Chayotero, yo soy el 2.0 y nos vemos en el próximo video, ¿saben? Se va a poner muy bueno, va que va.